Viene con las claves, ¿no? Si no es de voclaves. Buenos días, buenos días. Si no les debo claves, así que hoy trabajamos con todo tildación. Va a ser un poquito apretado el avance. Todo lo que se puede tildación. Buenos días, ¿sí? Todo lo que se puede tildación. Tenemos acentos, tilde general, tilde diacrítica y a ver si maratónicamente llegamos hasta tilde de palabras compuestas, ¿no? Sí, todo tildación es solo una clase. ¿Dónde me voy a detener? Es en puntuación. Los signos de puntuación sí lo he separado en dos partes y quizá mayúsculas también, ¿no? Pero tildación, como ya es un tema que lo conocemos desde la primaria, entonces lo que estoy haciendo es justamente reunir, a ver qué tal nos va, ¿no? Ujú. Sí, y trabajar con la dirigida, que ya está aquí. Ya chicos, incluso la motivación voy a aprovechar con ortografía, para que en este caso no haya problemas, ¿no? Ya está. A ver, entonces, buenos días, comencemos, ¿sí? Hay que seguir cuidándose, está haciendo frío ya, no baje la guardia, ¿no? Si bien es cierto, no se oye mucho sobre el COVID en cuanto a casos de muerte o casos de repente de enfermos o infectados, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Entonces no hay que, yo creo que no hay que descuidarse hasta que por fin este virus desaparezca. Ya está. Entonces, mira, te voy a enviar el enlace para que revises este videito creo que no pasa ni de 2 minutos, es súper cortito, sobre el policía de la ortografía, ¿no? En esta pandemia ha salido a la luz, diría yo. No es que se haya creado en esta pandemia este tipo de video, ¿ah? Sino es un video que ya tiene 4 o 5 años. Pero yo le he visto en redes sociales bastante y muy interesante. Abarca ortografía, no solamente tildación, mayúsculas, puntuación, sino cómo escribir las palabras que hoy se han deformado en las redes sociales. Bastante en redes sociales porque nos comunicamos bastante, diría yo, por redes sociales, por WhatsApp, Instagram, TikTok y demás, no Facebook. Se ve bonitos mensajes, ¿ah? Me refiero a los memes, por ejemplo, ¿no? Ahora con este tema del político o el tema deportivo, pero les falta tilde, o hay error de grafías, o hay error de mayúsculas, sin contar error de la coma, punto y coma y otros signos de puntuación. Entonces, me parece que se ha agudizado el tema ortográfico o el problema de la ortografía en el país y se nota bastante por redes sociales. Entonces, esos videitos son interesantes como que anunciando el futuro, ¿no? Porque repito, son videos de hace 4 o 5 años, ¿sabes? Pero interesante. Ingresa el enlace, por favor. Recuerda que yo lo voy a compartir, pero sin volumen para que no haya por ahí cruce de sonidos. Es un video bastante cortito, lo conversamos un par de minutos y vamos de frente a tildación. Voy
Ya está. A ver, por el chat, por favor, ¿me puedes describir 2 o 3 casos de ortografía correctos o incorrectos? Sí, 2 o 3 casos de ortografía que hayas visto en ese video. ¿Sí? Por el chat. ¿Correctos o incorrectos? De modo general. A ver, damos 2 minutos, a ver. A ver, chicos, vamos, vamos. Participen, participen. Sí, estoy leyendo el chat. Vamos, participen. Estoy revisando tu chat o el chat de Zoom. Aunque sea 2 casos, ¿no? Correctos o incorrectos, no te preocupes. A ver, ¿qué dice? Ajá. Ya está. Ajá, muy bien. Sí, correcto, muy bien. Sí, es un video cortito, muy interesante, ¿no? Porque incluso la canción es pegajosa. Sí, ojo, como les decía, hay un montón de videos interesantes del curso que ya según los temas, como hemos comenzado a trabajar ortografía, les voy a ir pasando, ¿no? Videos así, ¿no? Con animación. Sí, ojo, y por ahí, miren, esos casi 2 minutos, diría yo, uno puede revisar la ortografía, ¿no? Si bien es cierto, hay una animación, hay un policía bastante gracioso, el chico, la canción, ¿no? Que apoya para que uno no cometa los diferentes errores ortográficos.
interesante, porque ahí puedes tú enlistar varios casos, ¿no? Yo les he preguntado correctos o incorrectos justamente para que puedas analizar, ¿no? Pero si nada más te pregunto lo incorrecto, el policía lo hizo, ¿no? Ajá. Pero lo hizo sin justificar por qué, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que resalta es fuiste, esa famosa S, ¿no? Dijiste, trajiste, comiste, leíste, que se suele cometer, ¿no? Normalmente, ojo chicos, la S es para el número plural, normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Yo pluralizo los verbos, porque estamos trabajando con verbos, siempre y cuando, a ver, voy a volver a repetir, ¿ya? Yo voy a pluralizar los verbos siempre y cuando el verbo y el sujeto estén en plural, porque hay una ley y norma, eso es norma, ¿no? Norma y concordancia que la RAE plantea. Los verbos y sujetos siempre concuerdan en número y persona. En la persona es obvio, ¿no? Porque va de la mano siempre el sujeto, yo, tú, él, ¿no? Con el verbo o la acción realizada por dichos sujetos. El número, ¿no? Yo creo que lo que trae más problemas es el número, ¿no? ¿Qué pasa con el número? Que a veces confundimos esa pluralización. Por ejemplo, libro, libros. Lapicero, lapiceros. ¿No? La S normalmente, ¿qué va a hacer, no? ¿O qué función tiene? De pluralizar. Pero en los verbos no, porque los verbos tienen otra flexión para el plural. Si yo quiero trabajar con los plurales, tú dijiste, es lo correcto, mira, sin la S. En plural sería, ustedes dijeron. Cambió totalmente la pluralización. No tengo que usar la S. Si digo, tú trajiste esa S, es un error. Tú trajiste. Si tú estás en singular, el verbo trajiste es singular. Yo quiero pluralizar. Ustedes trajeron. Ustedes traerán. Ustedes traen. Es otra forma, mira, la pluralización. No se requiere la S para el plural con los verbos. Habrá uno que otro verbo que siga, puede en su formato presentar la S. No es usual. Entonces es un error que se comete, ¿no? Y el policía bastante ameno iba corrigiéndole, ¿no? Gloria con mayúscula está muy bien. Es más, ¿alguien se dio cuenta de esa comita, la coma que aparece? ¿Cómo se llama? Me van a disculpar que esté con chompa, pero aquí hace mucho frío donde estoy. Y ya ponerme el uniforme me hizo frío. Vocativa, correcto, ¿no? La coma después de Gloria es una coma vocativa, ajá, que se usa cuando yo me dirijo a un receptor, me dirijo a alguien, ¿no? Para preguntarle, ordenarle, rogarle, que ya veremos la próxima semana las comas y los signos de puntuación, ¿sí? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces vamos rápidamente con tildación. Vamos a recordar, ¿sí? Si la coma vacativa es móvil, puede ir, ojo, al principio de la oración, al final y al centro. Es más, si yo pregunto, se puede combinar con un signo de interrogación. Cuando se combina con el signo de interrogación, también hay que tener cuidado, ¿no? Si está al principio o al final. Al centro no, al inicio y al final, bastante cuidado, ¿no? Pero sí, es una coma que existe y que usamos bastante. A ver, comencemos entonces con ortografía, ¿no? El primer tema de ortografía, porque es un capítulo de aproximadamente un mes, sí, un mes o mes y medio con todo y práctica, ¿no? Entonces comencemos, a ver, con tildación, ¿no? Si hablamos de tildación voy a relacionar con la palabra tilde, ¿sí? Y la tilde es un tipo de acento, ¿sí? Es decir, la tilde la voy a relacionar con el acento o la acentuación, ¿no? Por eso es que en algunos libros o páginas vas a encontrar no tildación, sino acentuación,
Sí, se relaciona porque la tilde es un tipo de acento. No es que la tilde y el acento sea lo mismo, porque eso es falso. El acento es más genérico. El acento es la mayor fuerza de voz que recae en la sílaba tónica. Y en la sílaba tónica siempre hay una vocal. Entonces recae sobre la vocal. Por eso algunas definiciones plantean el acento recae en una vocal que es parte de la sílaba tónica. ¿Sí? Ahora, existen dos tipos de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico solamente sonido. Te pido que revises por favor esas palabritas si están correctas o no con acento prosódico y ortográfico. Ya, a ver, yo te pido que revises porque estas imágenes yo las saco de internet y a veces en internet hay problemas, ¿no? Me refiero a que hay faltas. No solamente de definición, también pues de ortografía. Por eso es que hay que revisar, ¿no? A ver, vamos. Primero, ¿no? El acento prosódico solamente pronunciación. Y el acento ortográfico es una rayita oblicua que se dibuja, que es la tilde, ¿no? Por eso te decía que son dos tipos de acento. Ahora, si yo reviso en la primera parte, tengo precoz, solamente acento ortográfico, prosódico, ¿no? Sevilla, prosódico también. Cámara sí tiene ortográfico, que es la tilde. Y están bien, ¿no? Aguda termina en Z, no se tilda. Si no se tilda, tiene acento prosódico. Sevilla grave que termina en vocal, no se tilda. Si no se tilda, tiene acento prosódico. Cámara es una esdrújula y las esdrújulas todas se van a tildar. Acento ortográfico. El acento ortográfico, ojo, como verás bien, cámara y el resto de ejemplos o palabras, aparece porque hay una norma que se cumple. Terminaciones, por ejemplo, ¿no? O el acento tiene que ocupar un espacio, un lugar, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Revisamos la terminación, eso ya es normativa ya. Si yo paso a revisar la terminación y si cumple o no con lo que la norma plantea, estoy aplicando justamente normativa, ¿no? Y dependiendo de eso, tildaré o no tildaré. En el caso de la tilde, ojo, o la aparición o la participación de la tilde, generalmente es cuando hay normativa, cuando hay norma que cumplir. En cambio, si yo veo que la palabra no se ha tildado, lo más normal también es que tenga acento prosódico. Pero esto sucede, ojo, cuando las palabras tienen de 2 a más sílabas. Si has revisado las 6 palabras, son palabras polisilábicas, no son monosilábicas. Ojo, yo aquí no voy a tocar todavía monosílabos. Después, en la segunda parte sí voy a tocar monosílabos. En esta primera parte no. Sí, todo lo que es polisílabos. ¿Y qué es una palabra polisilábica? Es aquella que tiene de 2 a más sílabas. Entonces, si la palabra es polisilábica, tiene acento, no importa el tipo. Puede ser prosódico u ortográfico, pero siempre tiene acento. El prosódico solamente sonido, pronunciación. El ortográfico, una rayita oblicua, tilde, ¿no? Y como te decía, la tilde generalmente, ojo, aparece porque cumple las normas. ¿Tiene excepciones? Sí, pero en la mayoría de casos cumple la normativa. Aquí mira, el acento mayor fuerza de voz.
Casi todas, aquí le faltaría casi todas, ¿no? Por eso te decía que estas fotos yo las saco de internet, pero el problema es que a veces enfocan solamente un grupo de palabras. Si yo enfoco polisilábicos, o vamos a agregarle, ¿ya? Para que no haya confusiones. La- ya. Ojo, mira, aquí está palabras polisilábicas. Sí, le agregué un texto, ¿no? Con palabras polisilábicas. Esto quiere decir de 2 a más sílabas. Ahí vamos a reducir el texto para que todo entre. Uy. Ya. Ojo, este cuadrito está trabajando con palabras polisilábicas de 2 a más sílabas. ¿Sí? Los monosílabos los voy a tocar después o los voy a trabajar después. Entonces, toda palabra polisilábica tiene acento, sí, eso sí es cierto. ¿No? Toda palabra polisilábica tiene acento. No importa si es prosódico u ortográfico. Es lo que te comentaba en la PPT anterior, ¿no? Aquí si te das cuenta, las 6 palabras tienen a la sílaba tónica resaltada o en negrita, ya que son polisilábicas, ¿no? Pueden tener acento prosódico o acento ortográfico. Los dos tipos de acento prosódico no se escribe, se pronuncia. El ortográfico se dibuja como una rayita oblicua, tilde, algunos llaman también vírgula. Acento prosódico, solo en la pronunciación, nivel fonético, pared, salud, leyes. El ortográfico sí se dibuja como una rayita oblicua y obedece a normas. Tiene excepciones, sí, pero un 90% obedece a normas que plantea la RAE. ¿Puede tener cambios? Sí, también, ¿no? Y algunos, como te decía, suelen usar acentuación y tildación como sinónimos. Por eso vas a encontrar en algunos textos, ya sea virtuales o físicos, acento prosódico, solamente pronunciación, medios, llana, modo, novela, acento ortográfico, el que se escribe, ¿no? La tilde, camión, canción, esdrújula, González, y el acento diacrítico. Esto ya es nombrando por tipo normativa, ¿no? El acento diacrítico o tilde diacrítica. Aquí sí, mira, aparecieron los monosílabos, que es un grupo regular que se ve afectado por esta tildación, que ya veremos luego. Comencemos con acento general, pero antes voy a agregar cierta información que estoy considerando en el temático. A ver, vamos. Ya aquí. Que se reduzca un poco. Mucho. Ya. Vamos a cambiarle color, ¿ya? Importante. Que tiene que ver con lo que hemos trabajado antes. Pero siempre es bueno recordarlo o anotarlo. Ya, 1. No te olvides que en el español el acento es libre, ¿sí? Ojo, no olvides que en el español el acento es libre. Eso quiere decir no tiene posición fija. Por ejemplo,
canto y cantó. ¿Sí? El acento de modo general, ¿ah? Puede ser prosódico u ortográfico. Mira, en canto hay un acento prosódico y cantó un acento ortográfico. A ver, otro ejemplo. Bailo es similar. Bailo es grave. Pero si digo bailo aguda. ¿Sí? Grave, vamos a cambiarle el color. ¿Ya? Y bailó acento ortográfico agudo. ¿Ya? A esto me refiero cuando digo que el acento es móvil, libre. Es libre, aquí ponemos O, móvil, ¿sí? Ya está. No tiene posición fija, ¿no? En una misma palabra el acento puede cambiar de ubicación. No importa el tipo, ¿ah? Canto, cantó, bailo, bailó. Hábito. Habito y habitó, mira. Sí, en hábito el acento está en la antepenúltima sílaba esdrújula. Habito, el acento ahora se ubica en la penúltima sílaba grave. Y habitó, el acento se ubica en la última sílaba aguda, mira. Entonces, ¿qué pasó aquí? El acento no tiene posición fija, se puede movilizar en una misma palabra causando distintos significados. Y eso me recuerda a la famosa función distintiva. ¿Ya? Esto sucede porque el acento cumple o porque el acento es un fonema, ¿no? Es un fonema suprasegmental. Y como todo fonema cumple función distintiva. Entonces, si me preguntan, distintiva, si me preguntan, la palabra hábito, según la ubicación del acento, puede ser esdrújula, grave y aguda, verdadero o falso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Uy, este verde no se nota. Vamos a cambiarle de verde. Este quedó. Ya. A ver, se abre el chat. Verdadero, correcto, ¿no? Verdadero, ¿sí? La palabra bailo y bailó, ¿sí? Según la ubicación del acento, puede ser aguda o grave, verdadero o falso. También va a ser verdadero, ¿no? Ya que hay palabras en nuestra lengua española que presentan esta situación, donde el acento se está movilizando o cambiando de lugar, ¿sí? Y esto es posible, puede cambiar significado, puede cambiar la clasificación, sí. Y esto pasa porque el acento es un fonema y cumple función distintiva. Entonces, esto hay que considerar, ¿sí? Tenga cuidado. A ver, segundo caso. Vamos con el segundo caso. A ver, vamos a poner un celeste más clarito para que se note. Ya. Segunda observación. Vamos a poner el espacio para que podamos, hoy no acepta. Ya, a ver, vamos. Segunda observación. Existen palabras con doble acentuación o tilde optativa. También, mira lo peculiar de nuestra lengua española, ¿no? Existen palabras con dos acentos o tilde optativa. Ya, esto también tiene una justificación. Esto sucede
por los dialectos. Recuerda que la lengua española tiene muchos dialectos. Entonces, debido a la dialectización, es que va a variar algunos términos. Y la RAE lo ha aceptado. ¿Ah? Por ejemplo, es correcto decir acné, es lo más común, pero también puedes decir acné. Es decir, acné con tilde, aguda termina en vocal, y si no tildo, acné, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Tiene dos formas de acentuarse, de manera escrita o de manera prosódica. No hay problema. La RAE lo permite. Sí, ojo, a eso llamo doble acentuación. Palabras que pueden acentuarse de dos maneras. Una ortográfica y la otra es prosódicamente, ¿no? A ver, otro caso por ahí. Ahora en el invierno, ¿no? Por el frío, los adultos mayores o los que tenemos, me incluyo, ¿no? Lesiones. Por ejemplo, ya sentimos por la humedad de Lima en invierno los reumas, ¿no? Reuma, ¿sí? No, yo en mi caso porque practiqué deportes de joven y exageré un poco y tengo lesiones en las articulaciones y ya siento la factura, ¿no? Reuma, mira, ya me está pasando factura ya. Sí, mira, reuma, las rodillas básicamente. Mira, reuma, sin, ojo, tilde, con acento prosódico. Pero, ¿qué pasa si alguien dice reuma? También existe con un yato, mira, y tilde por yato, ¿no? Reuma diptongo, yato. Sí, porque aquí en ambos casos son graves, ¿no? No hay mucho problema en la ubicación, sino en el tipo de acento nada más. Pero existe, ¿no? Elixir o elixir. Aquí dice elixir. Oye, vamos. Elixir. Mira con acento prosódico. Pero la mayoría dice elixir. La mayoría, ¿no? La mayoría dice elixir, que sería con tilde. Grave termina en R, tilde. Entonces, como verás, existen palabras así, ¿no? Donde yo voy a observar dos tipos de acento. Acento prosódico, acento ortográfico. Ya, repito, esto sucede por los dialectos. Y la RAE al final tuvo que ceder, pues, ¿no? Porque hay gente que habla de esa manera en provincia, básicamente, o fuera del Perú también, ¿no? Depende del tipo de zona donde se use la lengua española. Otras palabras con doble acentuación, afrodisíaco, policiaco, atmósfera o atmosfera, ojo, por ahí está también chofer, chofer o chofer. Chofer es lo más común en Lima, ¿no? Pero en otros lugares chofer. También está Ilíada, etcétera. ¿Por qué te indico estos datos? Porque si la pregunta dice, marque usted cuántas palabras deben tildarse del siguiente texto o del enunciado, eso de deben es obligación. Y estos dos casos no contarías. ¿Sí? Bueno, dependiendo del contexto, ¿no? Si se refiere a canto, sustantivo, por ejemplo, no. Pero, y se refiere al verbo pasado, sí. Y a estos sí no están obligados, pues, porque sin tilde igual existe. Claro, en el caso uno, público también puede ser, ¿sí? Secretaria, revólver, ajá. Entonces, mira, estos dos criterios hay que considerarlos, ¿no? Esto está enfocado según nuestra lengua, la lengua española.
Aquí, mira, por ejemplo, si hablamos del punto número 1, las lenguas amerindias, como el quechua sí presenta acento fijo. El quechua, este verde está muy oscuro. El quechua, ojo, sí presenta acento fijo. Es decir, no vas a ver que se mueve el acento, ¿no? Por ejemplo, guarmi, guarmita. Ya yo digo guarmi. Mira, guarmi. Grave. Penúltima sílaba. Guarmi no existe. Guarmita. Grave. Guarmita no existe. Ni tampoco guarmita. A eso me refiero, ¿no? Que hay un buen grupo de lenguas, más son las amerindias, ¿no? Si hablamos de nuestro país, tienen acento fijo. No presentan el caso de canto, bailó, público, hábito, secretaria, revólver y demás. A esto llamo acento fijo. Entonces considere, ¿no? Si yo voy a revisar un texto o una serie de palabras, uno, tiene que estar en español. Dos, si contienen palabras de lenguas amerindias o extranjeras, que la RAE las haya adaptado. Entonces, bastante cuidado, ¿no? Para poder trabajar los tipos de acento. Y también considere estos dos casos, ¿no? O este caso, perdón, de acento doble o tilde optativa. Palabras que admiten acento prosódico o acento ortográfico, porque los dos van a existir. ¿Ya está? Esto más que nada es como observación cuando las preguntas te dicen, marque usted, sí, marque usted las palabras que deben tildarse de manera obligatoria, porque eso de deben es obligatorio. Si es obligatorio, tengo que tener en cuenta las consideraciones, porque según las consideraciones hay palabras más flexibles, ¿no? Que admiten doble acento, o según el contexto voy a usar palabras canto, cantó, porque eso también depende del contexto, con tilde o sin tilde, ¿no? Depende de la oración, del texto. Entonces considere estas dos situaciones. No te olvides que cuando dice todas las palabras tienen acento, se refiere al caso de palabras polisilábicas. Porque si hablamos de monosílabos, no. Cambia la situación. Ay, a ver, quiero que crezca un poquito esto para guardarlo. No acepto. A ver, vamos. No, ya no quiero aceptar. Ah, ya, ya. Es por el cuadro remarcado. Ya está. Ahora sí lo vamos a guardar. Cuando envíe la clase. Ya está. Esto queda como envío. Ahora sí vamos a recordar tilde general, chicos, rápidamente. Aunque ya he estado mencionando agudas, graves, ¿no? Si el acento recae en la última sílaba, se llama aguda. ¿Sí? Si el acento recae en la última sílaba, aguda. Algunos llaman también oxítonas. Pero ¿cuándo debo tildar las agudas? Recuerda, se tildan si terminan en N, S, O, vocal. Solamente en esas tres terminaciones. Si no, no tildarás. Si no tildas, tiene acento prosódico, ¿sí? Si tildas, acento ortográfico y si no, acento prosódico. Por ejemplo, país, aguda termina en S, tilde. Pero mamut no, aguda termina en T, no se tilda. Colibrí, aguda termina en vocal, tilde.
corazón, aguda, termina en N, tilde. Las graves, el acento recae en la penúltima sílaba, ¿sí? Retrocede un espacio, ¿no? Última, penúltima. Graves o llanas, o también se llaman paroxítonas. También hay normetilación, solo que se opone a la aguda, por eso que es más fácil recordar, ¿no? ¿Cuándo tildan las graves? Cuando no termina en N, S, O vocal. Si no termina en N, S, O vocal, es decir, consonantes, excepto N y S, y nunca vocal, tilde. Por ejemplo, lápiz, ¿no? La. Penúltima sílaba grave, termina en Z, tilde. Tórax, penúltima sílaba grave, termina en X, tilde. Mientras que coima no, ¿no? Coima, penúltima sílaba grave, termina en vocal, no se tilde. Teclado, penúltima sílaba grave, termina en vocal, no se tilde. ¿Sí? Esto lo opuesto a la aguda. Vamos con los casos genéricos o globales para luego trabajar con las particularidades, porque aquí también hay particularidades. A ver, sigamos. Las esdrújulas. El acento recae en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, ante, mira. ¿Sí? Antepenúltima sílaba. También se las llama proparoxítonas. Y todas, ojo, sin excepción, se van a tildar. Todas, ¿no? Por ejemplo, brújula. Bru suena más. Antepenúltima sílaba, esdrújula. Físico, préstamo, dámelo. Algo más, ojo, la mayoría de esdrújulas son palabras simples. La mayoría. Pero existe el caso de un grupo reducido de esdrújulas compuestas como dámelo. ¿Sí? Da es el verbo, me y lo son los pronombres enclíticos. Es decir, total, aquí hay 3 palabras. Verbo más 2 pronombres. Una vez que se han unido las 3 palabras y han formado, ¿no? La nueva palabra dámelo, esdrújula, todas se tildan. Por eso te digo, hay esdrújulas simples y hay esdrújulas compuestas, que es un grupo reducido, ¿no? Pero existe. Todas se van a tildar. Sobre esdrújulas preproparoxítonas, es un segundo nombre. Sobre esdrújulas o preproparoxítonas. El acento recae en la tras antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima, tras. Tras antepenúltima sílaba. Al igual que la esdrújula, todas se tildan. Siempre se tildan. No hay una excepción. Siempre voy a tildar. Y si revisas el formato o estructura, mira, ¿sí? Todas son compuestas. Las sobredrújulas siempre son compuestas. Presta, prestar, se y lo. Tengo 3 palabras. Verbo, pronombres. Compra, comprar, compra, verbo, te y lo, 2 pronombres. Cambia, cambiar, verbo, se y la, 2 pronombres. Si tú sumas, en total hay 3 palabras, ¿no? Díganselo, digan, verbo, se y lo, pronombres. Es decir, tengo varias palabras internamente que se han fusionado para formar la sobredrújula. Entonces, las sobredrújulas siempre son compuestas. No existe sobredrújula simple. En este grupo voy a encontrar siempre palabras compuestas. Y al igual que la esdrújula, todas se van a tildar, ¿no? O siempre se tildan. De los 4 grupos, ojo, las menos abundantes son estas, las sobredrújulas. Y las que más abundan en el castellano son las graves o llanas. ¿Sí? Las menos abundantes sobredrújulas. Las que más abundan, graves o llanas o también paroxítonas. Te pregunto, ¿existirá una palabra grave compuesta?
¿Qué opinas? Las graves o llanas, ¿todas son simples? Bueno, aquí el ejemplo sí, ¿no? Pero ¿existiría alguna grave compuesta? ¿Qué opinas? A ver, ¿existen graves compuestas? ¿Existen chicos graves compuestas? Vamos a ver algún ejemplito que se te ocurra por ahí. Aquí en este espacio le voy a agregar observaciones, ¿ya? Hay espacio. A ver, ¿qué les indiqué? Las sobresdrújulas son las menos abundantes, ¿sí? Y son compuestas. Y son compuestas. 4. Las graves o llanas son las más abundantes en el español. Ya, a ver, te ayudo. Sí existen graves compuestos, sí hay, ¿no? Por ejemplo, a ver, pueden ser simples. La mayoría son simples, de hecho. La mayoría de palabras graves van a ser simples. Incluye nuestros nombres y apellidos, ¿ah? Ojo, apellidos y nombres, la mayoría son graves, ¿no? La mayoría. ¿Hay esdrújulas y agudas? Sí, pero la mayoría son graves. ¿Pueden ser simples? Sí, la mayoría son simples. Pero hay un grupito que son compuestas. Pueden ser simples y compuestas. A ver, por ejemplo. Simples casa. Simple folder. Graves, ¿ah? Simple alumnos. Lunes. Pero compuesta, vamos a ponerle un punto y coma. Compuesta, dale, dile. Todos los que son fanáticos del fútbol tienen una frase, los que son de la uno, dale U. ¿No? Dime. Son graves, ¿ah? Pero son compuestas. A su lado sería simple, ¿no? A su lado viene de azul, es una derivada. Grave, simple. Ya, sí existen, mira, graves compuestas. Son pocas, de hecho. Es igual, es la formación de un verbo y un pronombre enclítico. Si te das cuenta, da es un verbo y le es un pronombre enclítico. Di es un verbo y le es un pronombre enclítico. Diles, también puede ser en plural, ¿no? Dime, ¿sí? Pero son pocos los casos. No son pocos los casos de graves compuestas. Ya está, esta es teoría. Por si acaso lo apunto porque hay preguntas de teoría. A ver, vamos a ver si lo extiendo. Para que no se note el texto muy chiquitito. A ver, si se puede, si entra. No, que se ve muy pequeñito. Ya está, ahora sí, ya eso se los voy a mandar yo por PDF para que lo puedan repasar. Más como pregunta teórica, ¿ah? Porque esto en teoría se pregunta, ¿no? Ya está, cerramos acento general, tilde general y las excepciones. Mira, acá mira las caritas, última sílaba aguda, se tildan si terminan en NS o vocal.
Las graves también en consonante, excepto N y S y nunca vocal. Las esdrújulas siempre se tildan y las sobredrújulas también siempre se tildan. Pregunta, ¿por qué esos emojis? ¿Entiendes esos emojis? ¿Por qué no todos están felices? No sé, revisa los emojis. No sé si te has dado cuenta que los dos últimos están felices y los dos primeros tristes. La pregunta es por qué. Un poquito de interpretación de imágenes. ¿Por qué crees, no? Y no todos están felices o todos están tristes. Ya puede ser por el orden también. Porque va primero, es decir, el orden. Ya, la mayoría dice por el orden y otros dicen, está, a ver, ya perdí ya. Porque no son tan comunes, ¿ya? Por el tono, ya. Y no podría ser porque las graves y agudas no siempre se van a tildar, ya que deben cumplir requisitos, terminaciones, por ejemplo. Es decir, hay agudas que no se tildan, se van a salvar, ¿no? Solamente se van a tildar aquellas que terminan en N, S o vocal. Si no terminan en esas letritas o sonidos, no se tildan. Es como que se salvan, ¿no? Ya, aquí similar. Las graves o llanas se van a tildar en consonante, pero hay excepción, que no se tildan si terminan en N, S o vocal. Si te das cuenta, como que no les causa felicidad que no haya tilde, ¿no? Porque hay casos que son libres, sin tilde. Mientras que las esdrújulas, todas se tildan. Mira su emoji. Las sobredrújulas también, mira, todas se tildan. Pareciera que no les agrada que recaiga la tilde sobre ellas, ¿no? Es una forma de interpretación, mira. ¿Sí? Ya está. A ver, vamos. Excepciones. Si bien es cierto, las agudas deben tildarse si termina en N, S vocal, hay excepción, ¿no? Por ejemplo, no se tilda, pese a que termine en S, robots y tic-tacs. No se va a tildar. Pero ¿por qué, no? Si Inés termina en S, se tilda. No se tilda porque tiene otra consonante que la antecede a la S, ¿no? Si bien es cierto, robots termina en S, pero hay otra consonante antecedente que es la T. Tic-tacs termina en S, pero hay otra consonante que la antecede y es la C. Entonces, por terminar en dos consonantes o grupo consonántico, pese a que está la S al final, como Inés y Pres, no se tilda. En el caso de Inés, la aguda solo termina en S. Solamente en S, mira, porque antes está la vocal. Pero en robots, tic-tacs, termina en dos consonantes. Por terminar en un grupo consonántico, no se tilda, mira. No acepte esa tildación. Otro caso o segunda excepción. Virrey, mira, virrey. Es aguda, pero termina en esta letra. Te pregunto, ¿cómo se llama esa letra final? ¿Cuál es su nombre? Estamos en ortografía, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esa letra? La letra final en virrey. A ver, ¿qué dicen? Algunos todavía siguen llamando Y. Bueno, eso me sorprendió en una clase de edición que tuve, que el profesor todavía llama Y,
Y ya desde el 2010 esta letra se llama Y, ¿no? Claro, la RAE, eso que él trabaja mucho con la RAE, pero bueno, en este punto sí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que él plantea, pero la RAE plantea que esa letra es Y. Y si hablamos de ortografía, porque si hablamos de fonética y otros nombres que se han usado o que todavía algunos usan, yo creo que la normativa no va a ser clara y la idea es que la normativa sea clara, ¿no? Entonces, yo aplico tal cual. La RAE dice, se llama Y, entonces aguda que termine en Y no estaría cumpliendo la normativa. Entonces no se tilda, pues está bien eso, porque está cumpliendo con lo normado. Aguda que termine en Y no se tilda. Solo se tilda si termina en N, S o vocal. Está dentro de la normativa. Pero si yo planteo que es Y, ¿no? Termina en vocal, debo tildar. Van a surgir los problemas, ¿no? Por eso es que en algunos casos es importante manejar los nombres correctos o adecuados, porque si no, vas a dar pie a que surjan las ambigüedades. Y en ortografía se debe tratar que surjan dichas ambigüedades, sino tratar de que la normativa encaje con la palabra. Porque es normativa, pues. Si no, todo el mundo, yo creo que por aquí va, me parece, no, o sea, no es que creas o te parece, sino es normativa. La normativa se debería seguir, ¿no? Y así yo creo que habría menos ambigüedades en los términos. Pero si voy a seguir manejando el término Y, al final es I, ¿no? Eso de Y, y peruana, y española, al final va a ser I. Entonces termina en vocal, debo tildar. Pero si digo que es Y, ahora sí le doy más sustento. La norma dice aguda que termina solo en consonante N y S se puede tildar, no en otra consonante. Termina en Y, entonces no se tilda. Pese a que suena como I, porque fonéticamente suena como I, pero manda la ortografía, lo escrito. Y si hablamos de tildación, es ortografía. Si bien es cierto, hay una base fonética, porque estoy pronunciando, pero prima el campo ortográfico. Que según lo ortográfico, esa es una Y, o esa letra es una Y. La aguda que termina en Y, no debo tildar. Lo mismo va a suceder con pejerrey, ¿sí? Mamey, camagüey, ¿no? Son palabras del mismo formato, que tampoco son usuales, ¿no? Yo creo que lo que más se usa es virrey en historia, cuando uno estudia historia del Perú. Pejerrey sí, porque es un tipo de pez o pescado que consumimos. Por ahí, pues, camagüey, mamey, no son términos muy usados, ¿no? Son bastante particulares según el contexto. Entonces, por ese lado quizá nos ayuda para no confundirnos, pero ya sabes, ¿no? Mejor hay que llamarla Y. Su nombre real es Y, ¿no? Entonces, aguda que termine en Y, la normativa plantea de que no se tilda, pues, está bien. Estoy siguiendo con la norma. Las graves es todo lo opuesto. Ya desde antes, desde las normas básicas, hemos visto que las graves se oponen a las agudas. En las excepciones también. Sí, la aguda decía, termina en grupo consonántico, es decir, dos consonantes. No se tilda la grave si lo acepta. Grave, que termina en grupo consonántico o dos consonantes, sin importar qué consonantes son, debe tildarse. Por ejemplo, bíceps, ¿no? Grave, termina en dos consonantes, P y S, tilde. Cómics, grave, termina en dos consonantes, tilde. ¿Sí? Igual con tríceps, cuádriceps, forceps, se van a tildar. Y mire el segundo caso, grave que termina en Y, poney. Ojo que esta letra se llama Y, ¿no? Suena como I, sí, pero se llama Y. Entonces, grave que termina en Y, sí está cumpliendo la normativa. Recuerda que las graves dicen, tildarás si no termina en N y S ni vocal. Y.
No es N, no es S ni vocal, tilde. Lo mismo pasa con voley, jockey. Por eso son ya los casos especiales o excepcionales. Aquí un resumen, ¿no? Agudas, robots, complot, chalets, grupos consonánticos, camagüey, mamey, al igual que virrey, pejerrey, no se tilda. Forceps, bíceps, tríceps, sí, ¿no? Es lo opuesto a las agudas, o se opone a las agudas. Voley, jockey, pony, debes tildar. Ya está. Y a ver, voy a, voy a aprovechar. Ya. Esta es una imagen de internet. O sea, no, yo no lo hice, ¿no? Es una imagen que lo estoy utilizando porque me sirve bastante en cuanto a la normativa. Te pregunto, bueno, aquí no se nota, me parece que sí está la tilde, pero por el fondo no se nota. A ver, te pregunto, ¿acentuación debe tildarse? ¿Qué opinas? La palabra acentuación. ¿Debería tildarse? Sí, ¿no? Claro, sí, es una palabra aguda. Aguda, termina en N, tilde. Claro, y ahí le falta la tilde. No importa si está todo en mayúscula, eso no interesa. Si está todo en mayúscula, en minúscula o combinado, o si es imprenta, script, corrida, no interesa, en sí no importa el tipo de letra. La tilde debe de aplicarse. Sí, sino que aquí yo creo que sí está la tilde, pero parece el fondo, mira aquí como un palito, ¿no? Parece que el fondo ha terminado eliminando la tilde. Pero sí, ¿qué te quiero decir? Que los enunciados en mayúscula también deben sujetarse a la normativa. Deben cumplir con lo normado. Los nombres propios también. Los nombres propios se escriben con inicial mayúscula. Los apellidos, por ejemplo, ¿no? Entonces también deben sujetarse. Ahora, ¿qué pasa si el nombre propio es extranjero? Entonces, la RAE que hace adapta. Por eso hay un gran problema con los nombres en la actualidad de apellidos, ¿no? Por el origen que tienen. ¿A qué me refiero? A que hay nombres de origen español, de origen inglés, incluso un tiempo cuando se puso de moda estas novelas turcas de origen turco. Es más, también un tiempo se puso de moda bastante las novelas japonesas o doramas, como llaman, ¿no? Y también, ¿no? O ahora que hablamos de las elecciones, Keiko, el nombre de Keiko o Kenji, también se pusieron de moda cuando Alberto Fujimori gobernó, porque ellos eran más pequeños, ¿no? Kenji era un niño durante su primer gobierno y llamaba mucho la atención. Mucha gente quería a Kenji. Kenji era como el símbolo del Partido Naranja, ¿no? Y quizá de repente, pues ese cariño, aprecio, también el partido creció, pues todo puede pasar en política, chicos. En política hay mucho que discutir, ¿no? Hay diferentes campos. El campo económico, el campo netamente político, el campo psicológico, ¿sí? Que es lo que está pasando hoy, ¿no? Es muy triste ver tanta división, ¿sí? Si bien es cierto, está bien, ¿no? En este caso, elegir democráticamente. Yo no estoy apoyando a ningún partido, de verdad, para mí ninguno debió de ganar, pero llegamos hasta este tipo de rivalidad política, ¿no? O de repente, no rivalidad, sino quizá de repente este tipo de hecho político bastante triste, pero sí se nota el resentimiento de provincia, bastante marcado. Eso es triste, porque ese resentimiento no viene de hoy, viene desde antes, pero ahora se ha marcado más. Sí, no es novedad escuchar a la gente de provincia que diga limeñitos, como también a limeños que traten despectivamente a la gente de provincia, porque es de ambos bandos.
pero parece mentira un tema de discriminación, ¿no? Un tema de razas, siendo todos peruanos, que se haya agudizado más en esta pandemia. Sí, súmale a esto pues la etapa de duelo de mucha gente que perdió su familia, súmale a esto el desempleo que también ha tocado mucho, ¿no? Entonces, a la población peruana o a la población mundial, diría yo. Entonces, yo hubiese preferido que se quede Sagasti 2, 3 años más, hasta que pase la pandemia, porque no estamos en un tiempo para elegir emotivamente o psicológicamente. Pero las cosas se dieron ya, ¿no? Pero sí, a mí me entristece y me preocupa el tema de esto de discriminación, marginación, ¿no? El tema psicológico es bastante preocupante. Muy aparte de lo político, ¿eh? Sino el tema de racismo, ¿no? Sí, porque cuando hubo esto de los rayos y truenos por redes sociales, yo leía comentarios de la gente de provincia que está en Lima, ¿no? Gente de la selva, la sierra, que decía, ay, limeñitos, cómo se asustan, ¿no? O gente de provincia que comentaba, ¿cómo se van a asustar de rayos y truenos? Limeñitos, ¿no? Esa palabra es despectiva, no es de cariño. ¿Eh? Limeñitos, miedosos, mira, se han escondido debajo de su colchón, debajo de su cama. Aquí en la sierra, en la selva, siempre sucede. Eso es discriminación, marginación. Entonces te das cuenta, ¿no? Que ese tema se ha agudizado más en las últimas semanas. Eso es lo que más se entristece, la gran división que hay, ¿no? En la actualidad. Muy aparte, repito, los temas económicos, políticos, que ya es otro campo que tiene mucho que conversar con pinzas, ¿no? Pero sí entristece que en pleno siglo XXI todavía existe esa marginación. Similar pasa con la marginación a la mujer, ¿no? También. Sí, también no entristece pues que los mismos políticos no sepan cómo de repente explicar la violencia que en el país existe contra la mujer y que no usen los términos adecuados porque eso también es un tema muy delicado, ¿no? Que todavía estamos viviendo violencia contra el niño, la mujer y hay que usar términos adecuados porque es un tema bastante delicado. Entonces, hay mucho, ¿no? Mucho por trabajar, ¿no? La parte psicológica, emotiva en nuestro país, sin contar, repito, la parte económica y demás. Ya está. Y los extranjerismos ahora pues han causado mucho problema, diría yo, la RAE, pobres, dejar los pelos, los cabellos, porque según las modas hay nombres que aparecen, sí, del inglés, digo modas porque las culturas se ponen de moda, pues es cierto, según lo que sucede, ¿no? El inglés ahora por la virtualidad, ¿sí? Y es una lengua bastante dominante. Como te digo, en un tiempo los nombres japoneses, en otro tiempo los nombres turcos. Entonces, al usarse bastante esta palabra, la RAE tiene que tener, ¿no? Tiene que tener pues trabajo bastante cuidadoso o tiene que tener cuidado cuando adapta la palabra. Y una vez que la RAE adaptó la palabra, recién, ojo, aplica las normas. Antes no se puede hacer eso, ¿no? La RAE es quien adapta las palabras y luego recién se pasa justamente a las normas, tildación, mayúsculas y demás. Yo no puedo afectar a la palabra original en turco, en japonés, de repente en griego, italiano, inglés, ni quechua. No, sino la RAE tiene que vigilar todo eso, adaptar y de ahí recién la misma RAE es la que va a plantear a esta palabra, así se adaptó, se aplicó las agudas, graves, tiene tilde, no tiene tilde. Y los extranjerismos es un tema bastante delicado, ¿no? Por trabajar. Y por aquí al final los mandé, no sé por qué. La mandé como particular, ¿no? Aquí está. Acentuación de letras mayúsculas, mira lo que te comentaba. Si son titulares, ojo, igual se afecta la tilde o igual están afectados por la tildación. Si son nombres propios también, siempre y cuando, ojo, la RAE los haya adaptado. Extranjerismos, aquí está lo que te comento. Palabras incorporadas al español o adaptadas completamente a su pronunciación y escritura.
incluidos los nombres propios. Deben someterse a las reglas de acentuación de nuestro idioma. Por ejemplo, béisbol, ¿no? Mira, béisbol, inglés, ¿cómo se escribe? Baseball. Españolizado, béisbol. Grave, termina en consonante L, tilde. Por aquí. Igual, pide, del francés, vide, en español. Aguda, termina en vocal, tilde. Milano es italiano. Españolizado, Milán. Aguda, termina en N, tilde. ¿Sí? Por aquí voy a sumarle, a ver. Bypass, mira. Pero españoliza, del inglés, ¿no? Españolizado, bypass. Mira, la RAE ya la españolizó. Incluyen extranjerismos, también sándwich. También, ojo, ¿ah? Ajá, sí. Entonces hay palabras, por eso cuando yo tengo ciertas dudas, ¿qué debo de hacer? Recurrir al DRAE, al diccionario de la Real Academia Española, porque ahí va a figurar si la palabra ya ha sido españolizada o no. Y si no, también te puede ayudar la página, porque a veces también se les escapa, bueno, el diccionario es oficial, ¿ah? Pero igual hay particularidades que se tratan con la Fundeu. Con la Fundeu, la página de la Fundeu también te aclara muchas dudas y está más actualizada, porque otro diccionario que la RAE, en este caso, utiliza es el Panhispánico de Dudas, el diccionario Panhispánico de Dudas, solo que está un poco desfasado. Del 2005, 16 años, demasiado desfase ahí, ¿no? Entonces, como está desfasado, es que causa más ambigüedad. La mayoría de esos casos, ojo, la mayoría de esos casos sí están actualizados, o diría yo que no son ambiguos, pero hay casos peculiares, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado. Panhispánico de dudas o en este caso el diccionario, ¿no? Si con el diccionario no es suficiente, entonces la página de Fundeu. Ya estoy buscando justamente Waterval, que me dices, ¿no? No, o Waterval. No, bueno, no me está botando el drive, ¿eh? Vamos a estar. A ver, dame un minutito, vamos a chequear eso bien. Pero el diccionario, por ejemplo, no bota esa palabra. No figura en el diccionario. Por eso le decía, bueno, yo me voy primero al diccionario y de ahí ya recién me voy a ver me voy a ver a la página de la Fundeu. Ya ves, dice la palabra Waterval no está en el diccionario. No. No está en el diccionario. No está en el diccionario ¿no? Y el diccionario sí está actualizado constantemente, ¿no? Habría que revisar si está en la página de Fundeu. Según la Fundeu, cómo se escribe, ¿no? Que son una de las páginas. Ahora hay un diccionario que sí, mi profe comentó, que también está ligado con la RAE, pero se paga en euros. Voy a ver si lo consigo. Me parece que son 300 soles anuales el pago. Pero que ayuda bastante en esos términos. O palabritas así interesantes. O ciertas dudas. No, no está Waterworld, tampoco en la Fundeu. Igual yo voy a seguir revisando, ¿no? Béisbol sí está considerado. Voleibol también está en el diccionario.
Ya está. Y mira, transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, incluidos nombres propios, se consideran adaptaciones y deben seguir, por tanto, las reglas de tildación o acentuación. Las no Tolstoy, mira, ¿sí? Tolstoy, ¿no? Taiwán también, ¿sí? Palabritas que ya la RAE considera y se aplica la tildación española. Los latinismos también, ojo, los latinismos también. El latín es una lengua antigua, recuerda, que dio origen a la lengua española. Y todavía tenemos palabras de uso latino. Si bien es cierto, el latín es la base de nuestras palabras o de nuestra comunicación, porque es la lengua madre, pero ya muchas, mira, han sufrido cambios, han evolucionado, ¿no? Y no, incluso tenemos palabras del extranjero, ¿no? Y también americanismos, que han sido palabras adoptadas a nuestra comunicación escrita. Pero todavía conservamos una que otra palabra en latín. Y estas palabras que usamos, los famosos latinismos, también deben ser adaptados por la RAE. O sea, la RAE debe oficializar. La entidad que manda es la Real Academia Española. Eso es lo concreto y real que te quiero decir, ¿no? Depende mucho de la RAE. ¿Se puede equivocar? Sí, se equivoca, ojo, tiene sus errores, ¿ah? Pero gran parte tiene aciertos. Y cuando tiene errores también se reivindica y se apoya en otras entidades como la Fundeu, que va de la mano de la RAE, ¿no? Y otros diccionarios. Sí, el otro libro que te digo que es un glosario, no recuerdo el nombre, lo he apuntado por ahí, voy a tener que buscar mis apuntes, pero es uno, también un manual ortográfico interesante que lo usan bastante los editores de libros, periódicos, porque ellos tienen que sujetarse a la normativa sí o sí, y solo que lo cobran en euros. Entonces debe ser un libro extranjero, no es peruano. De hecho que es extranjero, ¿no? Y cobran así como Netflix, ¿no? Una mensualidad o un costo anual. Pero existen. Existen páginas, existen libros virtuales que hoy ayudan bastante para que la ortografía mejore. Más en la comunicación escrita de textos, periódicos, blogs, ¿no? Ahora que pues todo es virtual también, ¿no? Hay que tener cuidado. O de repente en las tesis, monografías también, los sustentos, ¿no? Cuando uno se va a titular, tiene que pues elaborar un escrito llamado tesis. Y en este caso, pues también los profesores son exquisitos con la ortografía. O los trabajos finales, ¿no? También se tiene mucho cuidado en la ortografía, ¿no? Te ayuda las normas APA, pero las normas APA son de formato. En ortografía sí hay que recurrir a otro apoyo, ¿no? De profesores que conocen ortografía, de editores o estos libros que ahora pues se manejan de manera virtual, solo que tienen pues un costo, ¿no? No son gratuitos. Ya está. El diccionario sí, ojo, el DRAE sí es gratuito, está en internet, está en línea, el panhispánico también está en línea, la página de la Fundeu también está en línea gratuita, pero hay otros libros que sí tienen un costo. Y este videíto, a ver si lo vemos para cerrar con esta parte, porque me he aprovechado en trabajar casos particulares de tildación para correr a la tilde diacrítica, que la recordamos rápidamente. Y vamos a la práctica. Ya está. A ver, ingresa, por favor, ingresa.
Ya está, chicos. Ya tú lo terminas de ver. Tienes el enlace. Está interesante el video. Mira, ojo. Ya en el caso anterior a lo que está en la pantalla, te dicen que si la palabra no ha sido incorporada, ¿cómo se escribe? Si la palabra no ha sido incorporada por la RAE, ¿cómo debo escribirla? En cursiva, ¿no? Si tú ves en un texto la palabra en cursiva, es tal cual. ¿De dónde proviene? ¿De qué lengua proviene? Tal cual, ¿no? Del inglés, francés, italiano y demás. ¿Sí? Ya que la RAE aún no ha incorporado. Los nombres propios sí, dice, ¿no? Sí está en letra normal, no está en cursiva. Pero igual, tal cual está el término, porque la RAE no las ha tocado todavía. En esta pandemia, uno de los nombres bastante discutido, si es el COVID, la COVID, ojo, también está bajo la RAE, ¿no? Que todavía, si no me equivoco, manejan como ambiguo el COVID o la COVID. La mayoría dice la COVID en femenino, pero todavía, ¿no? El COVID o la COVID se puede aceptar como un ambiguo. Es más, el COVID-19, que posiblemente más adelante, ¿no? Se borre el número 19, pero todavía sí en estudio dicha palabra. Te das cuenta que la RAE tiene un trabajo bastante importante, ¿no? Adaptar palabras. Durante la historia nosotros siempre hemos adaptado o hemos adoptado palabras de diferentes lenguas, ¿no? Ya que así es nuestra lengua española o castellana. Tiene un poco de francés, italiano, inglés, portugués y demás, ¿no? Incluso lenguas amerindias que deberían de respetar la normativa. Tú ya terminas de ver el video porque nos gana el tiempo. Hablar de tildación es interesante y es bastante amplio, ¿no? Mira, ojo que ya entré a trabajar normas especiales o tildación especial, ¿no? En palabras extranjeras, tildación especial, pues con latinismos por ahí, mira, que también se vio en el video, quórum, ¿no? La RAE tiene que adaptar la palabra y luego se tilda, ¿no? La tilde robúrica o disolvente es otra tilde especial, no olvides que ya lo hemos visto con secuencia vocálica. Si la palabra tiene hiato acentual, siempre se tilde en la vocal cerrada, siempre, ¿no? Sí, no importa en qué termina. ¿Sí? Primero, no importa si es aguda, grave, ¿no? Ahora, tengo que revisar en qué termina, no. Automáticamente la tilde. Búho, dúo, garúa, sequía, ríe, oía, frío, etc. Si la palabra tiene hiato acentual, automáticamente la tilde, la vocal cerrada y U. ¿Sí? Ahora, recuerda que esa tilde es especial, pues eso está dentro de los casos especiales. Son dos casos, el acento general o la tilde general que ya pasamos y los casos especiales. Uno de los casos especiales, extranjerismos, incluyendo latinismos. Otro caso especial, la tilde del hiato, tilde robúrica o disolvente, ¿sí? Solamente el hiato acentual. ¿Y qué es un hiato acentual? Es cuando se encuentran vocal cerrada y vocal abierta, o vocal abierta y vocal cerrada, pero la cerrada suena más. ¿Quiénes son vocales cerradas? La I y la U. Y se va a notar, ¿no? Ri, E. Fri, O. Bu, O. La tilde recae en la vocal cerrada. ¿Debo revisar en qué termina, si es aguda o grave? No, no hay esa obligación, porque corresponde a un caso especial de tildación. De ahí, pues, que tiene su nombre, tilde robúrica o disolvente. Otro caso especial que creo que ya la próxima semana voy a tener que considerar es la tilde en palabras compuestas, que no es mucho. Lo que me importa recordar ahora es la tilde diacrítica. Si ves esta imagen, todos son monosílabos, mira. Mi, el, te, tú, más, se, monosílabos. ¿Qué es un monosílabo? Palabra con una sílaba. Entonces, si antes no consideré a los monosílabos, ahora sí, mira. He apartado palabras, ¿no? Primero comencé con polisílabos, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula.
Y ahora recién estoy entrando al campo de los monosílabos, ya que con los monosílabos veré otra tilde que es especial o particular, la tilde diacrítica. Por eso, por teoría, ¿no? Me preguntan, ¿los monosílabos son palabras agudas, verdadero o falso? Falso. Porque para que una palabra sea aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula, tiene que ser polisilábica. Es decir, tener de 2 a más sílabas. Los monosílabos no. Ellos no cuentan. Los estoy separando. Y pasan a la tildación especial o particular. Tilde diacrítica o acento diacrítico. Se aplica a un grupo de monosílabos, tampoco a todos, sino a un grupito que son 8 monosílabos. El, tú, mi, si, te, se, de, más, aún, que vendría a ser un polisílabo, y los enfáticos. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Son realmente 3 casos. Los 8 monosílabos, aún el bisílabo, y los enfáticos. Todo tilde diacrítica, ¿sí? ¿Por qué esta tilde? Esta tilde permite las dudas o ambigüedades, ya que son palabras aparentemente iguales. Me explico. Tengo un texto, a ver, creo que la PPT anterior me ayuda. Mira, la gasolina subió más. Le pagan, más no es suficiente. La palabra que se repite en ambas oraciones es más, mira. No es la misma. Ojo, no es la misma. Parece, pero no es la misma. En el primer caso, la gasolina subió más. Ah, me da idea de cantidad. Tilde, mira, adverbio. En el segundo caso, le pagan. Más no es suficiente. Ya este más no me da idea de cantidad, sino, ojo, este más me da idea de pero. Le pagan, pero no es suficiente. Entonces, este más, si no es cantidad y se puede reemplazar por pero, es una conjunción. Pero se parecen, ¿cómo las diferencio? Aparte de la pronunciación, porque la que se tilda suena más, la tilde. Cuando es un adverbio de cantidad, tildarás. Y si no lo es, no tildas. Por eso esta tilde también se llama diferencial. Se aplica a palabras homónimas, palabras aparentemente iguales, pero en el fondo no lo son. Cumplen funciones distintas. Para no confundirlas, a un caso tildaré y a otro no. Tilde diacrítica o diferencial. Entonces, todos los monosílabos, porque son muchos, ¿ah? Los que usamos en la comunicación son ambiguos, son así como más, no. La mayoría no lo son, solamente son 8 casos. Esos 8 casos que son ambiguos, especiales, porque tienen de 2 a más funciones, los voy a enlistar. El, tú, mi, si, te, se, de, más. 8 casos. Los otros monosílabos que no están en esta lista, nunca tildarás. No son ambiguos, no son polifuncionales. ¿Sí? Por ejemplo, fe, ti, vi, dio, fue. Estos monosílabos no se tildan. Guión, truán, sion, no se van a tildar. Son monofuncionales, no son ambiguos. Solamente recuerda los 8. ¿Sí? Además, ya lo vimos, se tilda cuando indica cantidad. Y si no hay idea de cantidad, no tildes. Pues simplemente así de fácil, ¿no? Aparte de los 8 monosílabos, no te olvides aún se tilda si reemplazas por todavía, si adverbio de tiempo, todavía, tilde. Si no me da idea de tiempo, si no es un enlace, preposición, hasta, incluso, inclusive, no se tilda. Los enfáticos, qué, quién, cómo, dónde, se tildan si preguntas o exclamas. Es decir, en oraciones interrogativas y oraciones exclamativas. Si no pregunta, no exclama, no se tilda. Así de simple. ¿Sí?
A ver, vamos de frente a los casos. Esto ya lo revisé en el PDF, les he puesto más imágenes por ahí. Importante, ojo, la O ya no se tilda, ¿sí? Por aquí vamos a agregarle la conjunción O ya no se tilda. Antiguamente sí. Antes se decía que se confundía con el cero. Entonces se tildaba para que no sea cero. ¿Sí? Esa tilde, algunos llamaron tilde diagráfica. Más o menos así era el formato, mira. Hoy ya no. La conjunción O ya no se tilda. Para nada. ¿Sí? Esto tiene cambio desde el 2010. Desde el 2010 no se tilda. Ni tan nuevo, mira, son 11 años. Se suma a la O solo. Solo no se tilda. Algunas fotos de memes, libros, tienen todavía esta tilde en solo, ya no se tilda. También desde el 2010 ese cambio. Y tampoco se tildan los demostrativos, ¿sí? Este, ese y aquel. Desde el 2010 que se hizo oficial el cambio, porque estos casos también eran parte de la tilde diacrítica, es decir, no eran 8 monosílabos, eran 9 con la O. Cuando yo era estudiante, por ejemplo, a mí me enseñaron los 9 casos. Solo se tildaba. Los demostrativos cuando eran pronombres. Eran más normas. Hoy es más fácil. Hoy es más sencillo, ¿no? Se ha reducido la cantidad normativa en tilde diacrítica. Creo que es mejor, ¿no? Menos normas, más fácil de aprender, ¿no? Aquí están los 8 monosílabos que te indiqué, el tú, mi, si, te, se, demás. El resto de monosílabos, mira, no vas a tildar. Ojo, recuerda los 8 que los conoces porque lo hemos visto desde, ¿no? De años pasados. Aquí está para que repases. Igual la próxima semana yo voy a, aunque sea 20 minutitos, recordar. Les he puesto ejemplos de sí, otro cuadro con más ejemplos para que se eviten las dudas. Por aquí el aún también. La tilde enfática también ya está subrayado, remarcado. Mira estas palabritas, ¿no? Que, cuándo, cómo, cuándo se tilda y cuándo no se tilda. Otros casos, mira, más oraciones para que puedas practicar. Y voy a también un poquito explicar. Me falta nada más esto. Compuestas con guión y sin guión. Como verás, tildación es amplia. Es un tema bonito de trabajar, más que nada las excepciones. Pero ya nos ganó el tiempo, ¿no? Así que aunque sea hasta las 5 la dirigida, a ver, vamos chicos, en el enunciado, ¿cuántas tildes? A ver, aplica todo lo que conozcas de tildación. ¿Qué marcarías? Vamos chicos, para ya comenzar con el temático. No olvides que la domiciliaria se activa 2 y 5. El temático ya se va a activar. A ver, vamos. Cuando Federico fue rescatado de la gélida, aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? De la gélida tundra, nos dijo que desconocía cómo, mira, una tilde enfática. Uy, ¿qué hice? Ahí. Cómo había logrado sobrevivir allí, pero que ahora sabía cuánto. Otra tilde enfática. ¿Cuánto valía la vida? Ajá. Respuesta la C. Correcto. Aquí está. Vamos a subrayar, ¿ya? A ver, ve avanzando con la 2, por favor. Hoy se movió el texto, ¿qué pasó? Eso que ya lo he estado corrigiendo, mira. Ahora sí. Vamos con la 2. Agudas y esdrújulas. Ah, ya, ojo, es pregunta de eco. Según el texto número 1, ¿cuántas agudas y esdrújulas hay? La D dice, sí, 2 y 1, correcto. ¿Quiénes son? Gélida, esdrújula
Sí, hay una esdrújula gélida y agudas, sobrevivir y allí. ¿Está bien? Sobrevivir, la vamos a subrayar, ¿ya? Sobrevivir y allí son las dos agudas, subrayado. Y gélida es la esdrújula. 2, 1. En ese orden. Ya está. 3. Número de tildes. ¿Cuántas? A ver. Hubo 21 participantes en ese curso teórico, práctico. Teórico, práctico. Esta es una compuesta por guión, ¿sí? Sobre el cultivo del maíz que organizó un instituto ítalo-alemán. A ver, cuenta. ¿Cuántos hay? 6, ¿no? Correcto, 6, ¿no? Sí. Las compuestas tampoco son complicadas. La próxima semana vamos a repasar las compuestas. Yo te voy a pedir que repases los monosílabos, ¿sí? 20 o 15 minutos para cerrar y avanzar con el tema siguiente de ortografía. 4. Según el texto anterior, palabras agudas, me dice. Mira la D. Y es más, ni siquiera sin revisar el texto, ¿ah? Porque me están dando los enunciados ya, ¿no? O las alternativas. Mira la de 21, maíz, organizó, ítalo-alemán, agudas. Ajá. 5, a ver, vamos chicos con las 5. Marqué la opción que respeta las normas de la RAE. Es decir, donde hay tilde correcta. Donde hay tilde correcta. La C, ajá, en la A le falta látex, en la B le falta cómics, en la D le sobra robots, ¿no? La C, ya está. Ya a partir de las 6, a ver si hacemos las 6, ahí nos quedamos creo, ¿sí? A ver, vamos. ¿Qué te pide? En el espacio escriba ortográficamente cada palabra transcrita fonológicamente. O sea, que lo escribas de manera ortográfica. Eso te dice, ¿no? Orden. Y aquí sería órdenes. Que conviertas de fonema a letra. Eso está diciendo, ¿sí? A ver, la siguiente sería espécimen. ¿Está bien? Espécimen, ¿sí? Especímenes, su plural. Es decir, que conviertas los fonemas a letras. Margen. No se tilda. Margen. Grave termina en N, pero su plural sí. Y ya tú avanzas los otros dos restantes. Esto nada más es hacer. Convertir a letra, pero tenga cuidado, ¿sí? Las tildes, ¿no? En las pluralizaciones, ¿sí? Ya hasta las 6 avancé, solamente te debo estas respuestas, que es la última PPT. Aquí le voy a poner ojo. Falta la última PPT. Repasamos rapidísimo lo que falta de tildación con esta parte de la práctica y avanzamos segundo tema de ortografía. Esta, chicos, un gusto. Muchísimas gracias por la paciencia. Corra el temático que ya se activó. Lo que yo voy a hacer es extender el tiempo nada más. Vamos, corra el temático. Actualiza, por favor. No te olvides que la domiciliaria se activa todavía. ¿Sí? 2 y 5.
Ya el temático no está complicado, está súper sencillo. Creo que lo vas a hacer en 5 minutos. Solamente una pregunta te va a tomar un poquito de tiempo, ¿no?